Buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a la clase del curso Gestión de Indicadores y Base de Datos en Excel para Operadores Logísticos. Les saluda nuevamente Juan Diego Esteves, técnico en Administración de Negocios Internacionales, laborando actualmente como asistente de procesos operacionales. Y adicionalmente fui docente de la especialización en Excel en CERCEU de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que este curso está dividido en 12 clases de 1 hora cada uno, de las cuales las 6 primeras fueron de fórmulas y herramientas de Excel con ejemplos básicos de su uso. Y las 6 últimas son de casos prácticos de comercio exterior en donde utilizaremos todo lo aprendido. Bien, el día de hoy es la segunda clase de la parte práctica. Bien, de la parte de los casos prácticos. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver el reporte de validación de datos. Bien, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este reporte. En este reporte vamos a utilizar las fórmulas de año, texto, buscar V, el sí anidado, el y el o. ¿Ok? Como siempre, culminada la charla, con mucho gusto estaré absolviendo todas sus dudas referidas al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien. Ahora, antes de comenzar la clase, como siempre, pido la colaboración de aquellos que se han conectado desde el principio a compartir el material para los que se vayan conectando durante el desarrollo de la clase, ya que yo no estoy atento al chat, solamente lo reviso al último. Bien. Deme unos segundos para poner el material en pantalla. Bien, como mencionado, el tema del día de hoy es reporte de validación de datos. Bien, vamos a ir directamente al reporte. Bien, tenemos este reporte en donde nos dan la fecha de emisión, el cliente, el número de embarque, bien, qué tipo de operación es, si es una importación, exportación o un local, qué vía fue, si fue aérea, marítimo o terrestre, qué tipo de carga fue, es decir, si fue un aéreo, un breakbulk, un FCL, un LCL, un postal o un terrestre. Bien, el transportista, qué transportista fue, bien, transportista internacional, si hubo contenedor de 20 o contenedor de 40, la cantidad total es de contenedores, bien, y el peso y el volumen, ¿ok? El peso y el volumen. Bien, junto con columnas adicionales en donde vamos a trabajar. Bien, primero que nada, vamos a completar la información con lo mínimo básico que tendría que tener. Bien, ¿qué es lo mínimo básico que tendría que tener? Bien, primero que nada, un reporte siempre debe tener fechas. Bien, debe estar basado más que todo en fechas para poder parametrar un corte de cuándo haces un reporte y cuándo haces el próximo reporte. Bien, en este caso, por ejemplo, la fecha que utilizaremos como fecha base va a ser la fecha de emisión. Es de donde vamos a partir a toda la información. Desde aquí va a ser siempre la fecha de emisión para este reporte, por ejemplo. Es decir, si hago el de enero, tiene que ser basada en la fecha de emisión. Bien, fecha de emisión del BL. Bien, fecha de emisión del BL. Entonces sería de enero, los embarques con fecha de emisión de enero, los embarques con fecha de emisión de febrero y así haciendo un corte mensual del reporte. Bien, por eso siempre tienen que basarse en una fecha. Bien, en este caso, como dije, la fecha de emisión. Y vamos a completar los primeros campos importantes. Como siempre, vamos a tener el año y el mes. ¿Cómo obteníamos el año? ¿Se acuerdan? Vamos a utilizar la fórmula año, ¿verdad? Igual año y seleccionábamos la fecha base a la que le queríamos extraer el año. Bien, y listo. Así de simple. Bien, aquí ya hemos sacado que todo es 2018. Bien.
¿Qué más? Ahora el mes. Bien, ¿cómo obtenemos el mes? Bien, vamos a ver. Igual, texto. Bien. ¿A qué le queremos extraer el valor? Bien. ¿Y en qué formato? En mes. M, ¿verdad? 4 veces M para que aparezca el nombre del mes completo. Si nosotros poníamos 3, solamente aparecerían las primeras 3 letras. ¿Bien? Bien, nosotros no queremos 3, sino queremos que esté completo. Bien, por un tema estético, como ya les mencioné en el caso anterior, a mí me gusta tener todo en mayúscula. Así que vamos a poner la fórmula de mayúscula, ¿sí? Mayúscula antes de la fórmula de texto. Lo único que le estoy diciendo es que convierta a mayúscula todo lo que resulte de esta fórmula. Bien, enter y listo. Ya está todo en mayúscula. Bien, ahora sí. Ya tenemos lo que es el año y el mes. Ahora cantidad de embarques. Este reporte también va a estar basado, así como el reporte anterior, a nivel embarque. Es decir, el embarque no debería repetirse. ¿Cómo lo validamos? Primero, tiene que estar ordenada la información. Bien, en este caso ya está ordenado. Yo ya hice un ordenado previo de la información. Bien. Para poder validar si es que no se repite ninguno, vamos a utilizar la fórmula igual si, bien, el del costado es igual al de arriba, bien, me va a dar 0, sino 1. Igualito que la vez pasada, que la clase anterior, que hicimos para el conteo. Bien, para el conteo de embarques. Bien, como ven, solamente aparece 1. Bien, eso nos ayuda a detectar también si acá hubiese habido un repetido, como siempre, por ejemplo, aquí lo he copiado, aparecería un 0 y esto ya sería motivo de revisión interna, ¿no? De por qué se está repitiendo, si es un reporte manual puede ser un error de tipeo, si es un reporte del sistema se tendría que revisar detalladamente. Bien, la idea es poder detectarlos con esta fórmula teniendo ordenada la información. ¿Por qué digo ordenada la información? Porque tienes que ordenarlo sí o sí a nivel BL, ordenarlo. ¿Por qué? Porque si este número de embarque está por acá, ¿sí? Está repetido, pero está por acá, el Excel, el reporte, la fórmula, perdón, no lo va a detectar. ¿Ok? No lo va a detectar bajo ninguna circunstancia. ¿Bien? Listo. Ahora sí, ya tenemos la cantidad de embarque, tenemos el mes y tenemos el año. Bien, aquí nos pide una serie de comparaciones, ¿ok? Una serie de comparaciones para validar información. Bien, vamos a comenzar con este último porque es el más fácil y vamos a ir poniendo los demás que comienzan a ponerse un poquito más complicados. Vamos a utilizar todo lo aprendido, eso sí. Bien, vamos a comenzar primero con este de acá. Nos pide validar el tipo de carga versus los contenedores totales. ¿Qué tenemos en la columna tipo de carga? Tenemos lo que es aéreo, Braybull, FCL, LCL, postal y terrestre. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer y qué condicionales podemos tener? Bien, ¿qué tipo de carga es la única que podría tener contenedores? Bien, ¿cuál es la única que podría tener contenedores? Bien, ¿alguien tiene idea? Bien, los únicos que podrían tener contenedores son los FCL, ¿verdad? Entonces vamos a basar la condicional a que si es FCL y debe tener, es decir, tiene que tener al menos un contenedor, ¿bien? Al menos un contenedor tiene que tener. Y si no es FCL, no debería tener ningún contenedor, ¿ok? Esa es la base. Bien, si es FCL, debe tener algún contenedor. Bien, debe tener al menos un contenedor a más. Si no es FCL, no, debería tener 0 contenedores. Bien, esa es la lógica que tienes que emplear. ¿Cómo vamos a hacer la validación? Vamos a hacerla de la siguiente manera. Igual si, vamos a poner y, bien, y
y el tipo de carga es igual a FCL. Bien, FCL. Bien, es FCL. Y además, ¿sí? Tiene por cantidad de contenedores, bien, mayor o igual a 1. Bien, si es que estas dos condiciones se cumplen, si es FCL y tiene más de un contenedor, ¿sí? Es decir, tiene por lo menos un contenedor, bien, eso significaría que está ok la información. Bien, eso significa que está ok la información. ¿Qué más significaría que está ok la información? Si y el tipo de contenedor es diferente, bien, es diferente, acuérdense el comodín, bien, carácter comodín, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí es diferente a FCL, bien, es diferente a FCL y además la cantidad de contenedores es igual a 0, bien, eso significará que también está ok la información. Es decir, si es cualquier otro tipo de carga y tiene 0 contenedores, significa que está ok la información, ya que no debería tener ningún contenedor el que no fuese FCL. Bien, bien, ahora, si estos dos estoy diciendo que es ok, si no se cumple ninguno de ambos criterios, bien, de ambas pruebas lógicas, bien, ¿qué va a pasar? Va a decir revisar. Bien, vamos a darle, vamos a cerrar y listo. Enter y arrastramos. Bien, vamos a filtrar para ver que se entienda el por qué sale revisar. Aquí sale revisar porque nos muestra que el tipo de carga es LCL y nos muestra que aparece contenedor, lo cual debería ser revisado. Posiblemente la persona que digitó aquí se equivocó y no era LCL sino FCL. Bien, puede ser un error de tipeo o si es un error o también un error en el sistema, es decir, lo tiene que corregir desde el sistema. Bien. Bien, puede ser que alguien haya escrito mal o alguien haya seleccionado mal el tipo de carga en el sistema. Bien, aquí hemos validado eso. También hemos validado de que en caso aquí dice FCL y aquí hubiese sido, por ejemplo, 0 contenedores, también me hubiera parecido revisar, pues todo FCL debería tener al menos un contenedor. Eso es lo que le hemos dicho en esta fórmula. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, aquí nos pide evaluar el tipo de carga versus el transportista internacional. Bien, para esto nos vamos a ayudar de otra pestaña en la cual tenemos datos. En esta pestaña lo que hemos hecho es hacer una lista, básicamente un reporte, bien, con la lista en la cual tenemos el transportista y qué tipo de carga debería tener según el transportista que es. Por ejemplo, si es una aerolínea, bien, tiene que ser aéreo, bien. Si es un courier, bien, si el transportista es un courier, debería ser postal según el transportista, su tipo de carga. Bien, si el transportista es terrestre, sí, es terrestre de todas formas. Bien, por ejemplo, estas de acá son co-loaders, bien, consolidadores. Bien, entonces, al ser consolidadores, deberían ser estas de aquí. Al ser consolidadores, bien, debería ser LCL, bien, su tipo de carga debería ser LCL. Y en este caso, estas de aquí son navieras. Y estas navieras pueden ser tanto como Brave como FCL. Bien, puede ser carga Brave como FCL. Esta es una lista ejemplo, no es necesariamente así. Bien, esta es una lista ejemplo. Pueden haber más transportistas, pueden haber más co-loader, más navieras. Bien, ya eso es
una información que ustedes tienen que armar para poder utilizarla. Bien, es como una base de datos, bien, una información que tenemos como base de datos. Bien, ahora sí, vamos al reporte. Y aquí le vamos a añadir una columna adicional. Bien, una columna adicional. Vamos a poner aquí. Bien, una columna adicional a la cual le vamos a llamar tipo de carga según transportista. ¿Ok? Tipo de carga según transportista. Bien, así lo vamos a llamar. Bien, tipo de carga según transportista. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar lo que es estos transportistas y vamos a decir qué tipo de carga debería ser. Bien, vamos a ver. Buscar V. Bien, ¿qué vamos a buscar? El transportista. Bien, ¿dónde lo vamos a buscar? En toda esta matriz. Bien, solamente voy a seleccionar estos dos o puedo seleccionar todo, no hay ningún problema. Bien, voy a seleccionar todo, bien, y hacia abajo, control shift hacia abajo. A esto lo voy a fijar porque quiero, después voy a arrastrar. Bien, voy a arrastrar. Entonces todo esto debe estar fijado, ¿sí? Símbolo de dólar aquí y símbolo de dólar aquí, a todo el rango. Bien, tiene que estar fijado y le voy a decir que quiero la columna número 2, bien, con una búsqueda exacta, falso, ¿ok? Enter, lo voy a poner aquí centrado y voy a arrastrar. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Es que busque, bien, este transportista, por ejemplo, aquí, ¿ok? Vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí, perdón, ¿cuál era? Este de aquí, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar aquí, por ejemplo, y como ven, me sale aquí lo que es Brave o FCL, ¿bien? Bien, Brave o FCL y aquí lo traslada. Eso es lo que hemos hecho. Ahora sí vamos a poder analizar qué tipo de carga es versus el transportista. Es decir, tiene que estar acorde al transportista lo que se ha ingresado en el sistema o lo que se ha ingresado en el reporte si es un reporte manual. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Igual sí, primero hay que tener en cuenta que tenemos aquí uno en el cual puede ser o Brave o FCL. Bien, puede ser cualquiera. Por lo tanto, vamos a decir y, bien, y este de aquí, bien, el tipo de carga según el transportista. Si dice Brave, FCL, tal cual está escrito ahí, si dice eso, debería ser el tipo de carga aquí o este de aquí igual a Brave, ¿sí? O, como ya está ahí dentro del O, bien, o debería decir FCL. Bien, FCL. Bien, no se olviden las comillas. Bien, yo me comí aquí las comillas. Listo. Bien, listo. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que tiene que revisar que si dice Brave y FCL, ¿sí? Que puede ser cualquiera de estos, el tipo de carga según el transportista, entonces me tiene que decir el tipo de carga real, el que sale del sistema o que está en el reporte, debe decir o Brave o FCL. Bien, cierro la fórmula del O y cierro la fórmula del I. Bien, estoy ingresando una fórmula O dentro de una fórmula I. Bien, ahora ya tengo esto de aquí. ¿Qué significaría que se cumpla esto? ¿Qué significaría? Que está ok la información. ¿Qué más? Ahora sí va a ser más simple. Vamos a poner sí. Bien, ahora sí todo debería ser tal cual. Es decir, sí, el tipo de carga aquí, ¿sí? El tipo de carga según transportista es igual al tipo de carga que está en el sistema. Bien, si es igual a eso, ¿qué me debe arrojar como información? ¿Qué debería ser?
ok, ¿verdad? Y caso contrario, si no se cumple ninguna de las pruebas lógicas, va a decir revisar. Cerramos paréntesis y listo. Bien, cerramos los dos paréntesis y listo. Bien, damos Enter y arrastramos la fórmula. Bien, aquí vamos a revisar qué es lo que sale. Bien, aquí nos sale revisar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos aquí que nos dice, vamos a poner un ejemplo. Este nos dice postal. Bien, ya que según el transportista debería ser postal, pero en el sistema ha sido ingresado como aéreo, entonces debe ser revisado y corregido en el sistema, pues según el transportista parece ser un postal. Bien, así como también lo podemos revisar ya por conocimiento, por el número de embarque que tienen, bien, el número de guía en este caso. Bien, detectaríamos que sí, efectivamente es un postal. Tal vez también puede pasar de que sea un error de tipo, un error en donde se haya ingresado transportista DHL y en realidad no fue DHL, sino fue una aerolínea y fue un error en el cual quien ingresó la información al sistema puso mal o seleccionó mal la información. ¿Sí? También puede ser el error ahí. Entonces ya está en el analista, el que va a revisar la información, detectar este tipo de cosas. Bien, ya no está en tus manos está detectarlo y en las manos del analista está revisarlo. Bien, bien, ahora vamos a quitar los filtros. Bien, listo. Por ejemplo, ya hemos detectado eso. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? También, por ejemplo, si dice Brave Bull FSL. Bien, según este transportista, ¿sí? Que es una naviera, debería ser un FCL o un Brave Bull, pero se ha ingresado como LCL, entonces debe ser revisado. Bien, debe ser revisado. Bien, justo esto también concuerda con lo siguiente, que dice LCL, dice como Cibor, como transportista. Bien, aquí nos pide revisar y aquí también. ¿Por qué? Porque se ha ingresado un contenedor. Bien, entonces lo más probable es que el analista note que aquí en donde se ha confundido es en seleccionar el tipo de carga y en realidad debió haber sido, por ejemplo, un FCL. Y al poner FCL se corregiría tanto este de aquí como este de aquí. Bien, porque haría que se cumpla los dos criterios. Bien, vamos a dejarlo con revisar para que se note. Bien, para que se note la información. Bien, ahora sí. Vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Ahora nos pide aquí revisar el tipo de carga versus la vía. Bien, como habíamos visto, en la vía solamente tenemos aéreo, marítimo y terrestre. Y en tipo de carga sí tenemos más. Bien, ahora vamos a agruparlos por el tipo de carga, a qué vía pertenecería. Bien, vamos a pensar un poquito. A ver, en la vía aérea, ¿qué tipo de cargas podrían ir? Bueno, podría ir tanto el aéreo como el postal. Es decir, si dice aéreo o postal, bien, y en vía dice aéreo, estaría ok. Bien, en cambio, si es marítimo, debería decir Brave Bull FCL o LCL. Y si dice terrestre, pues el tipo de carga debería decir también terrestre. Bien, esas son las condiciones que tenemos que poner. Bien, vamos a plasmarlo en la fórmula. Sí, bien, y, bien, y la vía, ¿sí? La vía me dice, si la vía me dice que es igual a aéreo, bien, si la vía me dice que es igual a aéreo, si la vía me dice que es aéreo, pero o el tipo de carga puede ser tanto aéreo como el tipo de carga puede ser, ¿qué más puede ser este mismo tipo de carga? ¿Qué más puede ser este mismo tipo de carga? Uy, perdón, por acá.
Bien, ¿qué más puede ser este tipo de carga? Puede ser postal. Bien, si es aéreo o postal y es aéreo en la vía, esto significaría que está ok. Bien, otra vez, sí, otra vez, ahora sí y, bien, y la vía es marítima, igual a marítimo, bien, marítimo, si es marítimo, tiene que decir o en tipo de carga puede ser tanto Brave, ¿sí? Puede ser Brave. ¿Qué más puede ser el tipo de carga? Puede ser FCL. Bien, ¿qué más puede ser el tipo de carga? Bien, puede ser un LCL. Bien, puede ser cualquiera. Bien, ¿qué le estamos diciendo aquí? Si es o Brave o FCL o LCL y a su misma vez es marítimo, bien, en la vía, esto significaría que esto está ok. Bien, que esta información está ok. ¿Qué más? Ahora nos falta el último, que es si y, bien, y la vía es igual a terrestre, bien, y también su tipo de carga es igual a terrestre, bien, si ambos se cumplen, ¿qué pasará? Significará que está ok. Ahora, si ninguna de las pruebas lógicas se cumple con su valor de verdad, si ninguna se cumple, ¿cuál sería el resultado? Sería revisar. Bien, cerramos, cerramos y cerramos. Son 3 paréntesis y listo. Bien, ¿por qué son 3? Porque hemos abierto 3 sí. Bien, por eso son 3 paréntesis que cerramos al último. Bien, vamos a ver si sale por aquí algo de revisar y vamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí sale revisar ya que se ha ingresado como tipo de carga LCL para una vía que es terrestre. Bien, y efectivamente hasta por el transportista vemos que es un terrestre. Bien, aunque el número de BL no te hace imaginar que haya sido un embarque terrestre. Bien, ya es cuestión del analista quien va a tener que revisar y decir cuál es la información correcta. Bien, ahora sí, ya hemos completado todo el cuadro. Ahora, para hacer más fácil la revisión al analista, hemos creado una columna que se llama revisar como pregunta, en donde vamos a decirle que sí se va a aparecer revisar siempre y cuando en algunas de estas, bien, en alguna de estas diga revisar. Bien, así como lo vimos la clase pasada. Igual, sí o en esta revisión dice revisar, o en esta de aquí dice revisar, o por último, en esta de aquí dice revisar. Bien, si en cualquiera de esas dice revisar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir que sí debe revisar. Caso contrario, no. Bien, listo. Enter y arrastro. Y ahora si yo selecciono los sí, bien, en al menos uno, por ejemplo este primero, en al menos uno debe decir revisar. Y así lo vamos a anotar. Bien, en al menos uno dice revisar. En al menos uno de estos. Bien, en al menos uno. Y obviamente los que dicen no, pues en ninguno de los casos dice revisar. Bien, ahora sí el reporte está listo para que tú envíes con los sí, bien, con los sí y se los envíes a los analistas correspondientes. Bien, aquí solamente tenemos los clientes, pero también podríamos haber tenido una columna que diga el nombre del analista para que sea más fácil su identificación y el analista pueda agarrar y simplemente filtrar por su nombre y ya revisar solamente lo que les compete.
También algunos analistas saben qué clientes les corresponde, entonces también podría ser por ese lado. Por eso hemos dejado solamente los clientes. Bien. Como es solo un reporte de caso de ejemplo, entonces no hay ningún problema. Bien. Así como la clase anterior, este también fue una clase un poco corta en cierta forma, pero ya hemos utilizado más fórmulas. Bien. Hemos utilizado más fórmulas. Bien. Y el sí lo hemos anidado más. Bien, tanto lo hemos unido con el I, con el O, ¿sí? Para que se vea toda la aplicación que se puede utilizar las fórmulas, ¿bien? En toda la aplicación que se puede utilizar las fórmulas. Ahora, dado que tengo bastante tiempo, voy a resolver todas las preguntas que tengan ustedes, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, ¿ok? Procedo a leer sus consultas en el Zoom y en el Facebook Live. Bien, gracias a todos los... Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. El material ha sido compartido, igual se los comparto nuevamente para los que recién se conectan o recién han visto el material. Sí, el material está ahí. Para todos, para todos. Bien, el material está para todos. Bien. Bien, ¿alguna consulta por ahí? A ver, Martín Sotelo me dice, ¿puedes repetir la fórmula, por favor? ¿Cuál de todas? Por favor, me dices cuál de todas, en cuál de los 3 criterios que hemos visto aquí, en cuál de los 3 quisieras que repita. Bien, en cuál de los 3 celdas en naranja. Bien, por favor, indícame en cuál para yo repetirlo con mucho gusto. Bien. Buenas noches a todos los que me están saludando. Buenas noches Isabel, buenas noches Maruja, buenas noches Narda. Bien. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches Cristian. Buenas noches Martín Sotelo. Por favor, indícame cuál de las fórmulas quieres que repita. Héctor me dice en la que anida y combina la función I y O. La anido en esta y en esta. ¿Cuál se te ha complicado más? Bien, lo he anidado tanto aquí como aquí, en la J y en la M. Bien. Las dos. Bien, ok. Ok, perfecto. Voy a repetir estas dos. Aquí no he anidado. Sí, aquí no. Aquí no he anidado el I y el O. Bien, vamos a repetirlo esto de aquí. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Bien, este de aquí también lo vamos a hacer de nuevo. Bien, primero lo que hice fue hacer un buscar V, bien, a una base de datos que yo ya tenía, ¿sí? Una base de datos que yo ya había armado, bien, en donde decía qué transportista debería tener qué tipo de carga, bien, según qué tipo transportista es. Por ejemplo, los couriers debería decir postal, y estos son los couriers, bien, y así consecutivamente, bien. Eso es lo que he hecho aquí, una base de datos. Primero, para eso hice un buscar V y completé el tipo de carga según el transportista. Hasta ahí, claro. Ahora, lo que tengo que analizar es que el tipo de carga que se haya ingresado en el sistema sea el mismo que debería ser según el transportista que uno ha ingresado también en el sistema o en el reporte. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, tipo de carga versus transportista. Primero, vamos a dar sí, bien, y vamos a abrir la función i, en donde le vamos a decir si esto de aquí nos dice Braybull y FCL, bien, y nos dice tal cual, está acá Braybull, FCL,
Si dice Braybull y FCL, debería ser el tipo de carga aquí o FCL o Braybull, perdón, primero, vamos a ponerlo así, o Braybull o FCL. Bien, ¿qué le estoy diciendo aquí a la fórmula? Voy a cerrar los dos paréntesis que deberían ser, tanto el O y como el I lo estoy cerrando. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Si es o Braybull o FCL, el tipo de condición del transporte, según el transportista, debería decirnos esto de aquí, Braybull, FCL. Bien, porque podría ser cualquiera de los dos. Bien, ahí, si se cumple esto, está ok. Bien, si en tu tipo de carga, según el transportista, dice que puede ser tanto como Braybull o FCL, entonces el tipo de carga ingresado en el sistema debe decir o Braybull o FCL. Bien, eso es lo que debe pasar. Bien, y le estoy diciendo ok. Bien, ahora, ¿qué otra cosa sería? Si, más simple, ahora diría, si el tipo de carga según transportista es igual al tipo de carga que está en el sistema, debería decir ok. Y si no, revisar. Bien, y cerramos y listo. Bien, ¿por qué en este último simplemente les he dado que sean iguales? Ya que el único que me permite dos condiciones que podrían ser es esta de aquí. Bien, y las otras sí son una sola. Entonces sería 1 a 1 nada más. Es decir, deberían ser iguales. Bien, eso es lo que hemos hecho aquí. Bien, díganme ustedes, Héctor, y no me acuerdo quién fue la otra persona que me preguntó si está claro. ¿Sí? Héctor me dice que sí. Martín Sotelo, por favor, indícame si se entendió. Bien, perfecto. Ahora paso al siguiente. Bien, al siguiente en donde también anidamos. Bien, tipo de carga versus la vía. Ahora vamos a ver, como dije, tenemos tres vías. Tenemos aéreo, marítimo y terrestre. Bien, vamos a analizar un poco. En las aéreas, bien, ¿qué tipo de carga podría ir? Pues aéreo va tanto el tipo de carga aéreo como tal y los postales. Bien, en marítimo, ¿qué podríamos tener? En marítimo podríamos tener FCL, Braybulls y lo que es LCL, ¿verdad? Esas tres podrían ser marítimas. Y terrestres, simplemente las que sean tipo de carga terrestre. Bien, ahora vamos a armar la fórmula. Vamos a plasmarlo en la fórmula. Si, bien, y le vamos a decir, y en la vía nos dice aéreo, bien, si en la vía nos dice aéreo, el tipo de carga debería ser o, bien, o aéreo, o podría ser el tipo de carga, ¿sí? El tipo de carga podría ser igual a postal. Bien, cerramos los dos paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo aquí a la fórmula? Si en tipo de carga me dice o aéreo o postal, y al mismo tiempo en la vía me dice que es aéreo, eso significaría que esto está ok. Bien, ahora vamos con el marítimo. Vamos a decirle sí y, bien, y la vía nos dice marítimo. Bien, si nos dice marítimo, tiene que decir en tipo de carga, puede decir Braybull, puede decirnos FCL, bien, puede decirnos FCL y también puede decirnos, bien, LCL. Bien, ¿qué le estamos diciendo aquí a la fórmula? Le estamos diciendo que si es en tipo de carga es Braybull, FCL o LCL, la vía debe decir marítimo, ¿verdad?
debe decir o Brable o FCL o LCL y a la misma vez en la vía dice marítimo, eso significaría que esto está ok. Bien, ahora el último que nos diría sí. Bien, sí. ¿Qué más sería? Sí. Ahora simplemente nos falta el terrestre, ¿verdad? Si en la vía dice y, mejor dicho, y en la vía dice terrestre y a la misma vez en el tipo de carga dice terrestre, bien, si dicen los dos terrestre, ¿qué es lo que va a pasar? Estaría ok la información. Y si ninguna de las pruebas lógicas se cumple, bien, todo debería decir revisar. Bien, cerramos 3 paréntesis porque son 3 sí que hemos abierto. Bien, y cerramos y damos enter. Y listo, arrastramos. Y como dije, al filtrar nos va a aparecer revisar aquí porque no cumple este último criterio que dice terrestre, tendría que decir en la vía terrestre también. Bien, ¿qué otros casos hubiera salido? Por ejemplo, aquí, si esto hubiera dicho, por ejemplo, aquí aéreo, bien, también saldría revisar, pues es imposible que un aéreo sea un FCL. Bien, listo. Hasta ahí quedó claro. Por favor, confírmenme las personas que me preguntaron, Héctor. Bien, Héctor, gracias. Martín Sotelo, confírmame por favor si quedó clarísimo esta parte. Quedo a la espera de la confirmación de Martín. Perfecto, gracias. Gracias a ti por la consulta. No hay por qué, Héctor, no hay de qué. Bien. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo empleado el día de hoy? Bien. ¿Alguien por ahí aún se le hace complicado entender cómo han ido el i dentro, cómo han ido el o dentro de un i, o si se entiende? Bien. Por favor, espero sus comentarios, espero sus consultas. Bien, en breve paso a las consultas en el Facebook Live. Sí, en breve paso a las consultas en el Facebook Live, por favor. En el Zoom, ¿nadie más tiene alguna duda? Por favor, confirmar si todo está entendible los del Zoom para saber que me están escuchando. Bien, para saber que me están escuchando, confírmenme que todo haya quedado claro. Bien, si tienen alguna duda, por favor aprovechen que tenemos varios minutos para poder resolver las dudas que tengan. Bien, tenemos varios minutos para poder resolver las consultas que tengan. Bien, voy a guardar esto, voy a poner la presentación en pantalla para que tengan mis datos de contacto. Bien, mis datos de contacto. Mientras tanto, para que lo tengan. Bien, para que tengan mis datos de contacto. Mientras tanto. Ok, me indican que desean ver la fórmula de año. Bien, voy a explicar tanto la de año como la de mes por si acaso. ¿Ok? La fórmula de año es muy simple. Bien, es muy simple. Lo único que hemos hecho es, primero que nada, como en cualquier reporte que deberías tener una fecha base. Ya expliqué el motivo. El motivo es el siguiente, porque vas a hacer un corte, por ejemplo, tú haces un reporte de manera mensual, pero de manera mensual, ¿cómo? Es decir, ¿cómo vas a hacer de que lo que tú estás enviando en este momento no sea lo mismo que vas a enviar, no van a ser los mismos embarques que vas a enviar el próximo mes? Bien, ¿cómo hacer para que no se combinen? Pues muy simple. Lo que haces es fechas de corte basado en una fecha que todos los embarques tengan. En este caso, por ejemplo, para mi sistema, en el sistema en donde trabajamos nosotros, la fecha de emisión es una fecha obligatoria. Es decir, nunca va a faltar. Bien, no es como los otros
Las otras fechas, como vimos en el caso anterior, en el reporte anterior de la clase pasada, que vimos que podían faltar fechas, como la fecha de salida, ¿sí? La fecha de salida podía faltar porque no era una fecha obligatoria al crear el embarque. A cambio, aquí sí, es obligatorio que al crear el embarque le pongas una fecha de emisión. Entonces, todos los embarques van a tener una fecha de emisión, para lo cual tú puedes utilizar esa fecha como base y decir, voy a hacer hoy día el reporte de enero y el próximo mes hago el reporte de febrero, y así vas a utilizar cortes mensuales y nunca vas a repetir embarques. Bien, ahora sí, ¿cómo extraigo la fórmula? ¿Cómo extraigo el año de esta fecha? Muy simple, pongo igual año, bien, y elijo la fecha. Bien, y listo, ahí acaba la fórmula. Le doy enter y arrastro simplemente. Y como verás, estoy extrayendo el año. Ahora, para el mes, ¿cómo hago con el mes? Bien, yo quiero que el mes no me aparezca como número, sino como texto. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar igual texto. Bien, igual texto. Voy a seleccionar la fecha a la que quiero extraerle. Bien, y le voy a decir que me lo diga completo, es decir, 4 veces m, como hemos visto creo en la primera clase. Bien, 4 veces m y arrastramos. Bien, como ves, aparece el nombre del mes completo. Si yo hubiera puesto 3 veces m, solamente me aparecería así. Bien, y yo puedo elegir el formato como quiero que aparezca la información. Ahora, por un tema estético, como siempre y como les menciono, en todos mis reportes, yo normalmente le pongo como mayúscula. Bien, y le pongo la fórmula en mayúscula, y es lo único que le estoy diciendo aquí es que me convierta en mayúscula a todo lo que resulte de esta fórmula. Bien, y cierro paréntesis y listo. Bien, como ves, simplemente lo he convertido en mayúscula. Es solamente un tema estético para mí. Si a ti te parece que aparezca con letra capital, o sea, solamente como nombre propio, no hay ningún problema. Eso depende de ustedes, ya es cuestión de ustedes, ya ustedes deciden. Bien, Maruja, me dejas saber si se entendió? Gracias a ti por preguntar. Bien. Nadie más tiene ninguna consulta en el Zoom. Paso al Facebook Live a ver si alguien por ahí tiene alguna consulta. Bien, voy a pasar mientras tanto. Bien, nadie más tiene ninguna consulta en el Facebook Live. ¿Sí? Voy a dejar mis datos aquí mientras tanto. Bien, voy a dejar mis datos aquí mientras tanto. Bien. Bien, nadie más tiene ninguna consulta en el Facebook, en el Zoom, perdón. Bien, nadie más tiene ninguna consulta, ¿sí? Bien, paso a lo que es el Facebook Live. Bien. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Janet.
Derek, Andy, Nina, buenas noches. Wilton me dice, buenas noches, ¿podría repetir por favor? Recién estoy ingresando la función y dentro de la función sí. Bueno, ya no me alcanza el tiempo para repetir todo, pero ten en cuenta que la grabación del Facebook Live queda, ¿bien? Queda la grabación. Esta transmisión queda grabada, así que no hay ningún problema. Y lo he repetido 2 veces, así que lo vas a entender. Y si no, mis datos de contacto están en pantalla. Bien, me puedes escribir al correo si te queda alguna duda después de volver a ver el video. Bien, después de volver a ver todo el video. No me alcanza el tiempo para volver a repetir todo, pero sí te puedo decir esto, que sí lo vas a poder volver a ver, y si te queda alguna duda, me contactas a los datos que están ahí, especialmente a mi correo. Bien. La PPT y el archivo Excel para los que están en el Facebook Live están en la descripción de esta transmisión. Bien, está en la descripción de esta transmisión. Wilton, de nada, no hay ningún problema. Ya sabes, si te queda alguna duda después de volver a ver toda la transmisión, todo el video de la transmisión, me contactas a mi correo y gustosamente te ayudo. Eso sí, a los que me contactan a mi correo, por favor, ténganme paciencia. A veces me demoro en contestar, es debido a mi carga laboral, pero siempre les contesto a todos. ¿Ok? Siempre voy a contestar a todos. Bien, chicos, veo que nadie más tiene ninguna duda. Bien, veo que nadie más tiene ninguna duda con respecto a lo visto el día de hoy. Bien. Bien, con lo visto el día de hoy, veo que nadie más tiene ninguna duda. Nadie más tiene ninguna duda. Bien, nadie más tiene ninguna duda. Bien. Bien, nadie más tiene ninguna duda. Bueno, entonces me voy despidiendo muy cordialmente con todos ustedes. Bien, no sin antes precisar que la próxima clase es el día de mañana a las 10 de la noche. Si no me equivoco, el día de mañana ya vemos lo que es un reporte, sí, reportes de KPIs es la próxima clase, así que no se lo pierdan. Bien, no se lo pierdan, la próxima clase, el día de mañana, es reportes de KPIs. Bien, asimismo, me despido no sin antes mencionar también que tienen mis contactos ahí. Si desean contactar conmigo de manera profesional, ahí está mi LinkedIn. Bien, pueden seguirme en mi LinkedIn, pueden conectar conmigo en mi LinkedIn, y también indicarles que hago consultorías y asesorías para temas de este ámbito de comercio exterior. Los puedo ayudar si ustedes trabajan en un operador logístico, una agencia de carga, si ustedes son el cliente, o sea, es decir, son una importadora o exportadora y tienen por ahí que analizar unos KPIs, unos reportes o algo, tienen que armarlo, gustosamente los puedo ayudar. Bien, hago consultorías, hago asesorías. Bien, ahora sí, me despido muy cordialmente con todos ustedes. Gracias a ti, Rodolfo, gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la noche. Bien, no se olviden, mañana a las 10 de la noche. Ha sido un gusto. Hasta mañana.